entonces en la pregunta, para ir avanzando ya con la clase, entonces vamos... ¿Comenzamos? Sí, rápidamente. Ok. Mis amados hermanos, muy buenos días en este momento. Nuevamente le damos la bienvenida a todos mis hermanos que estudiamos la palabra de Dios con el fin de ser edificados en la fe. Y en el día de hoy nos corresponde estudiar la pregunta 76 del Catecismo de Heidelberg, que durante todo este tiempo, durante estos domingos últimos hemos visto, estamos estudiando sobre el sacramento de comunión, que ¿cuál es? ¿Cuál es en el Antiguo Testamento el sacramento de comunión? ¿Cómo es llamado o conocido? El de comunión. La Pascua. ¿Y en el Nuevo Testamento? La Cena del Señor. Muy bien. De esta manera, entonces, ¿a quién o quiénes son los que Dios trae a la mesa? A todos sus hijos, a los que Él eligió, a los que Él llamó, a los que Él regenera. Esos son los que Dios trae a la mesa. En el Catecismo, la pregunta 76 del Catecismo de Heidelberg, que en el día de hoy vamos a estar desarrollando, hay en la diapositiva, en la pregunta 76 de la que hoy nos corresponde, la cual dice, ¿qué significa? Presten atención, esto es muy importante, mis amados hermanos, con esta clase de hoy, porque la pregunta hace algo muy importante, o hace un énfasis muy importante, la cual nosotros vamos a estar desarrollando. Entonces, la pregunta 76, vamos a la diapositiva de la 76, eso, muy bien. ¿Qué significa comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre derramada? Un hermano o hermana que pueda leer la respuesta de esta pregunta del Catecismo de Heidelberg con voz fuerte, si es tan amable. No solo abrazar con firme confianza del alma toda la pasión y muerte de Cristo, y por este medio alcanzar la remisión de pecados y la vida eterna, sino unirse más a su santísimo cuerpo por el Espíritu Santo, el cual habita juntamente en el Cristo y en nosotros, de tal manera que, aunque Él esté en el cielo y nosotros en la tierra, todavía somos carne de su carne y huesos de sus huesos, y que de un solo y mismo espíritu, como todos los miembros del cuerpo, por una sola alma, somos vivificados y gobernados para siempre. Gracias, mi hermano Calé. Bien, entonces la respuesta que nos da el Catecismo a esta pregunta de qué significa comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre derramada, que es la pregunta que hace. Entonces su significado es que no solamente es abrazar con firme confianza del alma toda la pasión y muerte de Cristo, y por este medio alcanzar la remisión de pecados y la vida eterna, sino unirse más a su santísimo cuerpo por el Espíritu Santo, el cual habita juntamente en Cristo y en nosotros, de tal manera que, aunque Él esté en el cielo y nosotros en la tierra, todavía somos carne de su carne y huesos de sus huesos, y que de un solo y mismo espíritu, como todos los miembros del cuerpo por una sola alma, somos vivificados y gobernados para siempre. Así que, mis amados hermanos, tengan en cuenta que lo que hoy vamos a estar aprendiendo es qué significado tiene el comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre derramada. Esto pareciera que sencillamente cuando el Señor Jesucristo en
en Mateo 6. Perdón, sí, vamos a ver si es Mateo. Corrijo. Le estaba hablando algo muy importante que él explicaba y él enseñaba que era necesario que para tener vida eterna debían de comer su carne. Y esto para ese momento, a lo que les escucharon, y habían unos fariseos también allí escuchando estas palabras, donde no entendían la razón en la cual por qué él estaba diciendo estas cosas. Porque parecía que estaba diciendo el Señor Jesucristo, hombre, nos están diciendo, o parece que nos invita a comer su carne, si nosotros no somos caníbales, ni somos ese tipo de cosas, ni personas para hacerlo. Pero esto tiene un significado, es sencillamente que tiene un significado las palabras que decía nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la siguiente diapositiva, vamos a estar mirando. Como primer punto, mis amados hermanos, que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, ¿qué significa comer el cuerpo sacrificado? ¿Qué entiende un hermano? ¿Qué puede entender aquí? ¿Qué puede significar esto? Comer el cuerpo sacrificado. Es difícil de comprender esa expresión, esas palabras. Sí, ¿qué entienden, hermanos, cuando ustedes están escuchando comer del cuerpo sacrificado del Señor? Claro, uno lo lleva a una parte literal, ¿cierto? Uno dice, hombre, esto es como difícil de poder llevarlo a la lógica, porque tiene como ese sentido literal. Pero estas cosas que el Señor Jesucristo está diciendo, si pueden ver ahí el texto, y un hermano pueda leer fuertemente lo que dice ahí. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come carne y bebe sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Bien, mis amados hermanos, entonces a esta gran pregunta de decir nosotros, bueno, ¿y esto qué significa? Entonces vamos a seguir con la diapositiva, mis amados hermanos, para estar entendiendo la razón por la cual estas palabras eran tan importantes de poderlas comprender cuando el Señor Jesucristo las estaba enseñando. Entonces, ahí vemos nosotros que estas cosas que el Señor está enseñando y que nos ha dado, como son los elementos los cuales tenemos en la mesa, que es en la cena del Señor. ¿Qué elementos tenemos en la mesa, hermanos? Pan y vino. El pan y vino. Muy bien. Entonces, cuando todas estas cosas nosotros las tenemos, es porque sencillamente el que participa de la mesa lo hace por la fe. Es decir, en la siguiente diapositiva vamos a ver qué significa comer el cuerpo sacrificado. Entonces, en la respuesta de esta pregunta, nos dice que es abrazar con firme confianza del alma toda la pasión y muerte de Cristo. Entonces, vamos a entrar en el significado.
Recuerden, mis amados hermanos, que la pregunta es, ¿qué significa el comer del cuerpo sacrificado y beber la sangre derramada? O sea, ¿qué significado tiene estas cosas? Muy bien, entonces, hermanos, tengan en cuenta esto, que significa abrazar con fe, porque no tiene lógica a nuestro razonamiento, porque si lo entendemos de manera literal, pues estas cosas no van a tener ningún sentido. Entonces, esto que nosotros estamos viendo, que las palabras que dice el Señor Jesucristo, es porque necesariamente aquel que viene a la mesa del Señor y toma el pan, entiende que Cristo es el que toma, o es el que tomó el lugar, mi lugar, el lugar tuyo, mi amado hermano, para llevar el castigo por nuestros pecados. Eso tiene significado. Entonces, aquí, hermanos, tengo el pan. ¿Qué significa? Cuando tú tienes el pan en tu mano, ¿qué significa? Pan. ¿Cierto? Pero ¿qué significado tiene este símbolo? Este símbolo. El cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros vamos a abrazar ¿qué? Que fue inmolado. ¿Por qué fue inmolado? ¿Cuál es la razón? Pero ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo. No, de ninguna manera, es un símbolo. Es que hay que comprender que hay hermanos que están escuchando, que pueden entender que el pan se convirtió en el cuerpo de Cristo, porque por muchos años se ha enseñado que ese pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre, pero no es verdad. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero usted ha dicho algo importante: es un símbolo, una señal, un signo, un sello del pacto eterno de redención. Gracias, mi pastor. Esto es muy importante porque ciertamente sí hay muchos que se le han enseñado que el pan, cuando lo tienen en la mano, se convierte en el cuerpo de Cristo. No, son símbolos, ¿cierto? ¿Qué más son los elementos? Brian, ¿qué más son los elementos? Símbolos, signos, sellos y señales. ¿Qué significan que son? Símbolos, ¿Sí? sellos, ¿Sí? Señales señales. y sellos. Muy bien, Brian. Entonces, aquí lo que estamos aprendiendo, Brian, que tú estás aquí escuchando la escuela dominical y estás animado de aprender las cosas de Dios. Cuando tú ves en la calle una señal de un pare y hay un círculo rojo y hay una P y hay una franja que atraviesa la letra, ¿para ti qué significa eso? Prohibido parquear, ¿cierto? Está dando un mensaje. Sí, ahí no dice prohibido parquear en letras, sino que hay un símbolo que indica, nos enseña que ahí no se debe parquear. Entonces, cuando Brian se toma el pan tiene un significado que simboliza el cuerpo inmolado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante esto cuando venimos a la mesa del Señor? Porque, Brian, cualquier persona que no comprenda esto, es decir, que cuando tome del pan y coma de él, debe entender que fue Cristo quien murió por tus pecados. Porque tú, Brian, debía de haber muerto por sus propios pecados. Pero Cristo fue el sustituto. Murió en lugar tuyo. Entonces, cuando tú tomas el pan, eso significa que tú tienes toda la confianza. Por eso es importante la fe, mis amados hermanos. Porque yo creo que el Señor Jesucristo murió por mí. Porque yo conozco por la palabra de Dios la obra de Cristo. Y confío en la obra de Cristo, por la cual el pan que tengo en la mano simboliza que Él fue el sustituto para que yo pudiera tener vida eterna. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a la clase? ¿Entienden el significado del pan?
O sea, las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando dice, el que come mi carne, miren las palabras que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Ahora sí entienden por qué. ¿Qué significa? Pues que entre comillas, si lo hace, digamos, comer el pan y el vino, uno está como siendo uno solo con Dios, ¿no? O sea, lo que tú entiendes es que Cristo fue a la cruz por mí. Eso es lo que significa cuando yo tomo el pan. Cuando el Señor Jesucristo dice, el que come de mi carne tiene vida eterna, eso significa, no es que el pan se convierta en el cuerpo del Señor Jesucristo o que al comerlo usted le suceda algo sobrenatural o extraordinario fuera de lo que es normal. No tiene ningún poder en sí. Los elementos, el pan y el vino, siguen siendo pan y vino. Esto es lo que tiene un significado. Cuando yo como del pan, yo abrazo con toda mi alma por la fe de que yo creo que el Señor Jesucristo es el que fue a pagar en la cruz por mis pecados. Ese es el significado cuando, mis hermanos, todos nosotros tomamos el pan y comemos de él. Muy bien, entonces, ¿qué vimos, Brian? ¿Qué significa el pan? El cuerpo de Cristo. Símbolo, ¿cierto? Sellos, signos y señales. Muy bien, Brian. Amados hermanos, entonces ahora sí vamos a entender el porqué, la razón o el significado de las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos el pan en nuestras manos, recuerden, mis amados hermanos, estamos entendiendo que yo creo, que yo confío en la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Yo debía de haber muerto por mis pecados, pero Cristo fue el que me sustituyó, fue el que tomó mi lugar y cargó sobre él todo el castigo por mis pecados. Así es de sencillo el significado de comer el cuerpo de Cristo sacrificado. Y esto, mis amados hermanos, nos da a nosotros una seguridad. También cuando tenemos el pan en nuestra mano, es que sabemos y entendemos, creemos y conocemos y confiamos que Cristo es el garante, o sea, el que nos da la garantía de tener vida y de tener una reconciliación o de ser reconciliados con Dios. ¿Algún aporte, alguna pregunta hasta este momento? Esto es lo que hemos visto, lo que significa comer el cuerpo crucificado del Señor Jesucristo. La pregunta sería, ¿a qué se está refiriendo, Raquelita? ¿A qué parte del culto? A la cena del Señor. ¿Cómo más se llama la cena del Señor? Eucaristía. La Eucaristía. ¿Pascua también dijeron? Realmente la Pascua también, la Biblia usa los tres títulos y son correctos. Lo que sucede es que el pan que comemos no se convierte en el cuerpo de Cristo. Es un símbolo, pero es un símbolo sagrado, del cual nos invita a entender lo que usted nos está diciendo sobre cuando participamos, qué es lo que pasa. ¿Sí? Porque Cristo tomó nuestro lugar y fue partido su cuerpo en vez del nuestro. Eso es lo que significa, por eso nosotros partimos el pan. Listo. Gracias, mi pastor. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a estar ahora viendo hasta ahí. ¿Qué significa beber la sangre del Señor Jesucristo? Beber su sangre. Entonces, la misma idea tiene, mis amados hermanos, abrazar con firme confianza del alma toda la obra de Cristo, o sea, toda la pasión y muerte de Cristo. Pero hay algo muy importante, como vimos nosotros que el pan, ¿qué significa comer del cuerpo del Señor Jesucristo? O sea, en el pan, que Él tomó nuestro lugar, ¿sí? En lugar de yo ir a la cruz
y recibir todo el peso, la ira de Dios, pues fue Cristo. Y por eso fue inmolado, por eso fue desgarrado, por eso fue golpeado. Todas estas cosas ya las entendemos. Ahora, ¿qué significa para nosotros beber su sangre? Entonces, mis amados hermanos, la misma idea tiene que abrazar con firme confianza de que ya no somos culpables ante Dios. ¿Qué entendemos por esto? Brian, ¿tú eres pecador o no eres pecador? Tú eres pecador, ¿cierto? Sí. Y ya sabemos que Cristo tomó su lugar. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Y qué necesitas tú para que seas limpiado o para que Dios te vea sin culpa? La sangre del Señor Jesucristo ser derramada. Esto es muy importante, porque la única manera, amados hermanos, Brian, para que nosotros podamos ser limpios y que Dios nos vea sin culpa, es que la sangre de Cristo sea derramada a favor de nosotros. Esto es muy importante. No sencillamente, mis amados hermanos, que sea derramada, sino que sea derramada a favor de nosotros. Esto es muy importante. Por eso yo tengo que abrazar con tanta confianza, con tanta certeza, o sea, con fe, de que Cristo derramó su sangre para que yo sea limpiado de mis pecados. Eso significa, hermanos, beber la sangre derramada. Que yo entienda que Cristo me limpió de mis pecados y que yo ya no tengo culpa ante Dios. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué significa beber la sangre de Cristo? ¿Qué vemos ahí en la diapositiva? Nos purifica, ¿cierto? Nos limpia. ¿Qué más podemos nosotros entender al beber la sangre de Cristo? Que Dios nos ve justos. O sea, que Dios nos justificó gracias a la sangre de Cristo. Entonces, tengan en cuenta, mis amados hermanos, tenemos la copa. ¿En la copa qué hay? Vino. Hay un vino. Este es vino, ¿cierto? Pero ¿qué significa cuando yo la tomo? O sea, ¿qué significado tiene tomar la sangre de Cristo según este símbolo? ¿Qué comprendo? ¿Qué yo abrazo? ¿En qué confío? Sí, pero ¿qué hizo esa sangre en mí? Lavarnos, muy bien, limpiarnos, purificarnos. Eso es lo que debemos nosotros cuando tenemos la copa, hermanos, en nuestra mano y la bebemos, es que nosotros tenemos la confianza, la certeza de que Cristo ya nos lavó de nuestros pecados por su sangre y que Dios nos ve justos gracias a esa obra de Cristo. Eso significa, mis amados hermanos, beber la sangre del Señor Jesucristo. Y en la ceremonia pues usamos nosotros como el símbolo el vino, ¿cierto? Ese elemento. Hasta aquí, amados hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Entendemos qué significa comer del pan o del cuerpo sacrificado y beber la sangre de Cristo? Entonces vamos a hacer preguntas para ver cómo vamos. Un hermano que me pueda decir qué significa comer del cuerpo de Cristo crucificado. ¿Qué significado tiene para ti cuando lo tienes en la mano? Jesús pagó nuestros pecados. Que fue en lugar mío a la cruz del Calvario. Muy bien, gracias, Brian. ¿Qué significa, otro hermano distinto a Brian, qué significa, hermano, para ti beber la sangre derramada? Tiene la fuente de la vida, ¿no? ¿Qué significado tiene? Que Cristo lavó nuestros pecados. Que Cristo lavó nuestros pecados. Este es el significado, mis amados hermanos. O sea, que yo tomo el vino
Tengo en la mano y yo comprendo, entiendo, creo, confío que Cristo lavó todos mis pecados. Hermanos, ¿cuáles pecados? ¿Cuáles crees, Brian, que Él perdonó? Todos, ¿cierto? Los pasados, los presentes y los futuros. Muy bien, eso es lo que significa entonces. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Entonces, mis amados hermanos, entendemos que la Cena del Señor es una ceremonia sagrada. Aunque los elementos en sí no tienen ningún poder, pero es la orden de Dios poderla hacer, porque esta nos ayuda a nosotros. ¿En qué forma, mis amados hermanos? Cuando nosotros venimos a la Cena del Señor, teniendo claro esto que significa para mí y para ti, pues nosotros lo vamos a anhelar, lo vamos a desear. Si el domingo, dentro de 15 días, celebramos la Cena del Señor, anhelemos, hermanos, estar aquí, porque es donde nosotros podemos entender que por la obra de Cristo y al estar en este sacramento, participar de este sacramento, mis hermanos, nosotros crecemos en fe. Esto nos ayuda a crecer en la fe. ¿Qué más podemos decir cuando nosotros entendemos que al estar a la mesa sucede en nosotros? ¿Qué nos puede suceder más en nuestra vida? ¿Qué hace Dios en nuestras vidas? Yo creo que es un momento muy personal, yo creo, Sí. de Dios, ¿no? O sea, donde se muestra, pudiéramos ver a Cristo en la cruz, pero Dios nos da la oportunidad de verlo a través de Representado en esos símbolos. un símbolo, porque pues uno muchas veces busca a Dios de muchas maneras. Ajá. Y es un lugar donde Dios nos da en medio de la ceremonia o en medio del culto. Y de hecho es tan importante dentro del culto porque es como meditar o entender el concepto, ¿no? Porque muchas veces uno viene y lo hace partícipe como si fuera un símbolo más, o sea, Como si fuera un ritual, una ceremonia que, bueno. Pero entender el significado es, o sea, lo del pan y el vino, como se decía, se toma nada más, pero su significado es el que lo hace válida, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. O sea, creo que su significado es el que cumple a nosotros saber por qué se hace, cuál es el significado y la razón por la que se hace. Creo que es el peso mayor dentro de la ceremonia. Ahora, como lo invoca también el líder o el pastor que lo, el ministro delegado para, ¿no? sí, Para poderlo hacer entender sobre lo que uno está haciendo. De hecho, me llama la atención porque la Biblia dice que el que no lo hace desprecia la obra de Cristo. O sea, entre comillas, es obligación, si creemos, tomarlo. Cuando se quiere, si tú crees en el Señor, tómalo. Porque si no lo haces, porque muchas veces uno, ay, no lo acepto y no es que sí, me siento culpable. Pues hombre, como más deber es, tómalo, sí. O sea, si te sientes tan marcado, tómalo, porque es la razón por claro, la que se vida. No te niegues a algo que Dios te invita y estás diciendo no. Puedes como decir, está la cena servida, la comida. Y usted tiene tanta hambre, no, es que no, cómala, después servido para que te la comas. gracias, mi diácono. Esto es muy importante, mis amados hermanos, y las personas que van a ver este video. Es claro, nosotros venimos a la mesa del Señor es porque, primero que todo, ya lo hemos visto, es porque Dios lo instituyó, Dios lo ordena. Entonces, si yo digo creer en el Señor Jesucristo, pues yo debo de estar en la cena del Señor. Páseme cosas que me pasen, como decía mi diácono, hay personas, hermanos, que dicen, no estoy bien con Dios, estoy en pecado, cosas así, y ellos quieren no participar de la mesa del Señor. Entonces no han entendido el significado. Porque cuando yo participo de la cena del Señor, pese a mis luchas y mis pecados, pese a la situación en la que estoy pasando, pero yo creo que fue Cristo el que
se puso en mi lugar y murió por mí. Y que su sangre fue que lavó mis pecados, independientemente en cómo yo me encuentre en ese momento. Pero eso me ayuda a crecer más en la fe, a confiar más en la obra de Cristo. Ahí es donde uno entiende. Yo digo porque es un tiempo muy reflectivo, ¿no? Ahí es donde uno se entiende que uno no se debe a otra persona o a otro ser, sino solo a Dios, porque entiende el concepto. Realmente uno se puede ver gracias a la persona, no, me debo a Dios. Sí. O sea, Dios muestra su gran amor a través de ese sencillo, porque es sencillo. El símbolo del el símbolo. El vino y pan. Sí. Pero su significado es muy importante. Exacto, no, diría que es demasiado importante para entender el concepto exactamente. de la separación y en el estar con Dios. Porque es lo mismo cuando está Cristo en la cruz al lado de los soldados, ¿no? Solo lo entendió uno. Y fue lo único que aceptó. Entonces, mis amados hermanos, gracias, mi diácono, gracias. Hermanos, meditemos. Cuando nosotros comemos, o mejor, estamos en la ceremonia sagrada que es la cena del Señor, debemos de entender que este alimento, en el cual es físico, que así como puede sustentar nuestro cuerpo, la obra de Cristo y todo lo que, los beneficios que trae el ser el crucificado y el derramar su sangre, pues a nosotros nos da vida, nos alimenta, nos sustenta. Es decir, mis amados hermanos, que para nosotros debe tener un significado también de que al estar en la mesa del Señor, entendemos que estamos unidos a Cristo, que estamos unidos a Él. Y que también nosotros debemos entender que al estar a la mesa del Señor y anhelar el estar en la cena del Señor, es comprender que tenemos comunión. Gracias a la obra de Cristo yo puedo tener comunión con Dios, pero también comunión con mis hermanos. Eso es muy importante. Y que Cristo, como es la cabeza, amados hermanos, esto también apunta a que somos vivificados. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos da vida y nos sostiene, pero también es Cristo quien nos gobierna para siempre. Porque ¿quién es el cuerpo de Cristo? Sí. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Muy bien, ¿y quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Muy bien. Amén, hermanos. Eso significa cuando venimos a la cena del Señor. ¿Algún aporte, algo más? Mis hermanos, oremos al Señor, dando gracias por una vez más tener iglesia. Estos momentos en donde nosotros cada vez estamos siendo desafiados y que nuestra fe es probada, hermanos, nos ayuda muchísimo el estar en la cena del Señor, pero muchísimo nos ayuda, porque ahí es donde nosotros entendemos que la obra de Cristo es aplicada a nosotros y que nosotros somos beneficiarios de tan grande obra maravillosa. Hermanos, oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra revelada, Señor, por las escrituras en las cuales, Señor, tenemos en este momento en nuestras manos. Yo te suplico, mi amado Padre, que quite de nosotros toda negligencia, toda pereza, toda desidia, la cual, Señor, nos enredamos en las cosas de este mundo y no nos preocupamos, Señor, por estudiar las Escrituras. Amado Padre, también ayúdanos a que cuando la mesa, la cena, Señor, está servida, podamos nosotros tomarla de ella con alegría, con toda confianza, con gozo, porque allí vemos, Señor amado Dios, reflejado el carácter tuyo, Señor, tu amor, tu misericordia. Señor, has tenido con nosotros, con tu pueblo.
y que eres fiel, Señor, a lo que tú has prometido. Yo te doy gracias por esta iglesia, por mis hermanos que en el día de hoy han sido edificados juntamente conmigo por la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.